Esse segundo momento agora é dedicado à realização das atividades em grupos de discussão. Para explicar melhor como é que vai funcionar essa dinâmica, eu convido a psicóloga Alessandra Gromoski para que venha aqui para explicar para a gente como que vai acontecer esse momento, esse segundo momento do nosso segundo e último dia do fórum. Bom, pessoal, nesse momento, então, nós seremos divididos em 3 salas. Cada um de vocês, no momento da inscrição, optou aí por uma sala, uma das salas, né, dentro dos nossos 3 eixos. E eu vou contextualizar aqui esse momento, né? A Organização Mundial da Saúde considera que a assistência em saúde mental deve ser abrangente, integrada e responsiva, que atendam às necessidades dos grupos vulneráveis e marginalizados em sociedade, como, dentre muitos desses, a população referência deste fórum, os migrantes. A atenção primária à saúde, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, cuida de pessoas e não trata apenas de doenças ou condições específicas. É o ponto de contato, de entrada, e oferece atendimento acessível e de base comunitária. Portanto, está próximo dos indivíduos, famílias e comunidades, devendo se orientar por valores de equidade e solidariedade social, sem distinção de raça, religião, ideologia política ou condição econômica e social. Ocorre na região da Tríplice Fronteira entre os países da Argentina, Brasil e Paraguai, a livre circulação dos povos entre as fronteiras e o acesso a serviços de saúde pública. Para tanto, coloca-se o desafio aos profissionais e gestores sobre como criar uma rede articulada entre os 3 países, a fim de garantir uma saúde mental de qualidade aos usuários. Dentro das salas e no nosso cronograma aí, vocês podem conferir que tem questões disparadoras para essa discussão. Mas eu tenho certeza que tudo que foi apontado aqui ontem e hoje já traz muito mais conteúdo para a gente discutir nas salas. E nós teremos também os moderadores dentro das salas que vão acompanhar e guiar essa discussão, e o relator, que é a pessoa que vai fazer o registro dessa discussão e depois vai trazer aqui para a sala para a gente também saber o que foi discutido nas outras salas. Então, o pessoal da comissão aqui do GT organizou as salas para a gente se dividir e eles vão estar nos guiando aí em qual sala cada grupo ficará. Bom trabalho a todos. Pessoal, bom dia novamente. Então, já para a gente iniciar os trabalhos aqui, eu vou fazer a abertura dessa desse nosso grupo aqui, né? E a partir dessas discussões, a nossa relatora, Elizabeth, pode vir aqui, Elizabeth, também, vai estar fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente tiver discutido e vai apresentar na próxima plenária. O Taylor está aí? Vem aqui também. Tá? Só para a gente nos apresentar, né? Só para a gente começar aqui. Então, a gente vai auxiliar nessas discussões aqui, e a partir do que a gente levantar, eu acho que eu vou me manter de pé para ajudar no sentido de levar o microfone, e aí a gente abrir uma discussão bem ampla, né? Como o espaço não nos permite fazer uma roda de conversa, que a gente adora roda de conversa, a gente vai levando os microfones em cada ponto aí. Tá bom? Pode ser? Beleza, então. Você me empresta o teu papelzinho para mim começar ali? Não, aquele do programação. Só para me ajudar aqui. Aqui, ó. Só para a gente puxar, então, aqui. Não, o seu está em espanhol, eu não vou conseguir ler. Eu entendo, mas eu não consigo ler. Tá? Então, o nosso eixo e um pouco a gente discutiu já no comecinho dessa manhã, né, e ontem também, a gestão dos serviços, a articulação das redes e possíveis articulações de áreas fronteiriças, no nosso caso aqui, a nossa tríplice fronteira. Para referência e contra-referência dos nossos pacientes, para assistência ao cuidado dos imigrantes ou migrantes e as articulações em rede.
as primeiras questões aqui para nortear a nossa discussão são quais os problemas que a gestão dos 3 países aí enfrenta, no sentido aí desta articulação dos pontos de rede, no sentido de esse ir e vir do paciente, até num pouquinho que a gente discutiu ali, passado o evento agudo, no retorno para o seu município, qual é a continuidade, né? Fez uma tomografia aqui, como é que eu consigo levar essa tomografia para lá? Então, a gente levantar aqui, aventar as nossas dificuldades. É de conhecimento dos profissionais os serviços existentes nos outros países? Essa é uma segunda questionamento para a gente refletir. E existe um diálogo, uma interlocução e um referenciamento entre os países? Mais uma vez, acerca dos pacientes aí, que agora a gente entende, né, já começa essa visão, que é uma visão que a gente precisa compartilhar amplamente, que a gente está falando do paciente, né? Então, é ele que a gente vai atender, é a pessoa que a gente vai atender, e é nesse ponto que a gente precisa melhorar. Acho que a gente começa as discussões aqui. Vou me manter em pé, se vocês quiserem sentar, e daí eu vou passando o microfone para quem quiser falar. Votar. Farei o possível, desculpa. Bueno, yo soy la doctora Fátima Cáceres, directora médica del Hospital Regional de Saltos del Guairá. Estamos en frontera con Guaira, justamente, y hablando de este tema, que es demasiado importante, una de las formas que veo yo de manejar de repente nuestros pacientes de un país a otro, que hemos encontrado facilidad, es la creación de los cuadernos, ¿verdad? Porque, como bien dijimos, en la urgencia se le va a atender. Por más de que no tenga SUS, lo que sea, no tenga documento, urgencia es urgencia. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? El que está de tránsito y se olvidó su medicación, porque eso también suele ocurrir, y lastimosamente también ocurre el que trata de conseguir más medicamento. Tenemos ese inconveniente en la frontera y vamos a ser bien sinceros. Entonces, en Saltos del Guairá, lo que implementamos son los cuadernitos de salud, que son unos cuadernos que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social aquí en Paraguay entrega a todos los ciudadanos, todos, sin distinción de, como ya dijimos, pacientes, FIM, de forma gratuita. Entonces se completan los datos ahí de filiación, número de teléfono, familiar, incluso médico tratante, para que yo me voy con mi cuadernito a Argentina y la compañera argentina sabe perfectamente cuál es mi diagnóstico, cuándo me entregaron mi medicamento, qué médico me atendió, cuándo. Me voy a Brasil con mi cuadernito y el compañero de Brasil la misma cosa. Es algo que me gustaría muchísimo, aprovechando este foro realmente, que a mí me ayudó demasiado, tratemos de implementar en nuestros países los cuadernos de salud. ¿Por qué? Porque acá el compañero capaz tenga un sistema informático espectacular del reporte y registro del paciente, cuántas veces ha consultado, qué medicamento ha retirado. Pero lastimosamente en mi país, en Paraguay, la salud es gratuita, pero esa salud gratuita muchas veces ni siquiera está registrado y mis compañeras me entienden. Entonces, a través del sistema GIS, que es un sistema informático en Paraguay, estamos tratando de civilizarnos, lo estamos intentando. Estamos empezando, eso es lo importante, estamos intentando, pero ¿qué pasa? Así como estuvimos hablando, llámese con las compañeras de Argentina y los compañeros de Brasil, justamente enlazar esa red informática es algo que estamos hablando a futuro, ¿verdad? No es algo imposible, pero es algo a futuro. Pero ¿qué pasa? Un cuadernito, así como el cuaderno de vacunación que llevan las criaturas, es algo mucho más tangible y, como les digo, en Paraguay estoy usando con mis pacientes crónicos, llámese diabéticos, llámese hipertensos y también pacientes. El día de hoy y también pacientes que están
utilizando medicamentos, en este caso de usos controlados, porque al fin y al cabo muchas veces son medicamentos así. Hola, el día de hoy hablaremos sobre la declaración. Eso es, me está boicoteando. Entonces, ¿a qué punto voy? Aparte de este cuadernito de salud, que para mí sería espectacular que podamos utilizar, ¿verdad? Ver un poco realmente lo que van a ser los acompañamientos, ¿verdad? Porque les digo yo desde mi postura de mamá Guazú, nosotros le decimos que soy como la gran cacique de mi hospital. Yo tengo a mi cargo 180 estudiantes de medicina y todos son estudiantes del 5º y 6º año que están haciendo sus pasantías, ¿verdad? Y todos ellos, siéndoles sincera, cruzan por crisis de pánico, crisis de ansiedad y es increíble. La gente que me habrá visto que yo no solté mi teléfono entre ayer y hoy. Y la mayoría son mis alumnos pidiéndome socorro. Y yo hoy entiendo, o sea, con esto les puedo decir que hoy por hoy entiendo mucho más que todos esos mensajes que me mandan son avisos. El tiro y afloje. Entonces, volviendo al punto, perdón que me haya quebrado, pero el tema está que cuando uno se mete y entiende, porque yo hoy por hoy puedo decir que soy una ignorante realmente en lo que es salud mental, pero gracias a este foro, estoy entendiendo todos los signos de alarma, esos mensajes que me mandan mis alumnos, que como digo yo son mis hijos, son todos signos de alarma. Entonces, ¿cómo podemos hacer a nivel frontera para ese acompañamiento? Les explico por qué. En mi hospital solamente yo tengo un psiquiatra y voy a hablar así con la realidad. Este psiquiatra atiende lunes y martes. Solamente eso, y hace 15 pacientes un día y 15 pacientes el otro día. 7 de la mañana, 8 de la tarde. Porque conlleva su tiempo la consulta. No tengo psicólogo. Y ustedes saben que esto es hablar, escuchar y acompañar. Eso es lo que yo estoy percibiendo y yo misma me estoy educando y me estoy sensibilizando porque es eso. Y muchas veces, como digo yo, y le admiro mucho al licenciado porque le veo tan empoderado y digo yo, mis licenciadas también tienen que poder. Mi limpiadora tiene que poder, porque muchas veces en la urgencia le ves al paciente ahí sentado y vienen y te dicen, no, la paciente vino así, en crisis vino, ¿verdad? Pero te vas a estar sentado un ratito y te empieza a contar, necesitaba hablar nada más y terminó. Entonces, ¿cómo hago yo en Saltos del Guairá, donde solamente tengo un psiquiatra y el psiquiatra mismo me dice que a mis alumnos de verdad, no les puede ver porque son pacientes más para un seguimiento psicológico. Así mismo te dice el psiquiatra. Entonces se corta un poquito ese, como dije yo, ese proceso de hablar, escuchar y acompañar. Haciendo un paréntesis nada más, porque como les dije, uno cuando empieza a darse cuenta de estas cosas se despierta. Yo inclusive ya estoy buscando psicólogo para contratar en Saltos. Digo yo, voy a vender mi alma, no me importa, quiero un psicólogo, ¿verdad? Y entonces, punto importante es para lo que es salud mental especialmente, porque qué sé yo, si te vas para clínica médica, bueno, para clínica médica o clínica quirúrgica, bueno, te tenés que operar, es urgencia, ¿verdad?
pero salud mental, quieras o no, también es una urgencia. Minimizan. Por comentarles nomás, yo he vivido en Argentina y ahora me toca vivir en la frontera. En Argentina pude acceder a la salud sin ningún problema. En Argentina es tipo, llego yo, paraguaya, presento mi cédula, sin problema me atendieron, incluso en la consulta, estudios, etcétera, 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 etcétera. Bueno, en Brasil, yo por ejemplo, ¿qué problema llegué a tener? Estaba de tránsito, así como el compañero estaba explicando, y en este caso, ¿cómo se dice? Estaba con un cuadro así entre gripal y demás, y yo así tipo me sentía horrible, ¿verdad? Y empecé a tener dificultad respiratoria y dije yo no va a ser, entonces tipo me quedaba casi 300 kilómetros para llegar a Paraguay, ¿verdad? Tenía que seguir manejando. Y entonces decidí quedarme. ¿Y qué pasó? Por la urgencia, así como dice él, súper bien, todo, ¿verdad? Pero al momento de acceder a un tratamiento, ahí cambia la cosa. Entonces, eso es algo que a nivel vecinos tenemos que ver cómo entrelazar eso. Porque como les digo, y yo defiendo muchísimo a lo que es Paraguay, mis alumnos me preguntan, doctora, ¿puede consultar? Mi cielo, este es un hospital público, la salud es gratis para todos, el que venga aquí es atendido por igual. Muchas veces mis chicos mismos de repente es como que siempre tienen ese recelo por sus propios paisanos, tipo yo, no, que venga, adelante, por favor, no, que vengan. Entonces es algo que tenemos que es tarea. Y la mayoría son brasileños, la mayoría, pero también tengo chilenos, tengo uruguayos, tengo argentinos, la cantidad tengo incluso así de árabes y cosas así, tengo uno que es iraquí, creo que no sé cómo se pronuncia, iraquiano, bueno, a ella les digo, tengo musulmanes, yo sí que hay en Salto del Guairá, así como aquí en Ciudad del Este, es la fauna y la flora de gente que viene de todas partes. Y vienen cada uno con sus culturas y demás, entonces, como les digo, en lo que es así, de repente la continuidad, una sugerencia mía de repente es, si de repente uno va, llámese por olvidar medicamentos o lo que sea, va al país vecino, ¿verdad? Que se le haga la continuación del medicamento que está prescrito en el cuaderno, por ejemplo, ¿verdad? Es cierto que de repente el SUS contempla justamente qué tanto vas a aportar por tanta cantidad de pacientes, pero hay que tratar de, ¿cómo se dice?, aflojar para poder ayudarnos, porque ese es uno de los problemas que yo me he encontrado viviendo en la frontera. Y los que estamos ahí sabemos cómo es. En urgencia es urgencia, eso sí, algo categórico y defiendo, pero cuando uno quiere de repente acceder, llámese a la medicación que se le tiene que hacer, porque es un paciente crónico y demás, sí o sí ya uno tiene que pasar por toda la documentación que tiene también su proceso, no es algo que sale de la noche a la mañana, y lo digo también por experiencia. Entonces, eso iba a preguntar, ¿el SUS tiene algún costo? Costo, es gratuito, es solamente el tiempo de espera nomás entonces. Perfecto, eso es algo que ignoraba, perdón. En Paraguay el atendimiento es totalmente gratuito. Todo, preventivo, urgencia, internación, cirugía, es totalmente gratuito. Lo que tenemos se le ofrece al público. Así mismo es, eso sí es cierto. Así mismo. Así mismo.
Así mismo es, así mismo es. Eso sí es cierto. Obviamente, ante nuestra, como digo yo, somos pobres, pero ante lo que es realmente cuando, por ejemplo, qué sé yo, se necesita un hilo especial y no hay, sí, es cierto, te toca comprar, eso es verdad, pero lo que tenemos disponible se da, eso sí, es sin recaudo, eso sí, realmente es libre, libre, libre. Compañera. Profundizar un poco lo que decía la doctora. Sí es cierto, como dice la compañera de Brasil, hay medicamentos que no dispone el Ministerio de Salud o el hospital o que son de salida muy rápida, entonces se abastece y termina enseguida. Pero ¿qué es lo que se hace? Existen también otros mecanismos, si bien no se le va a dejar al paciente sin medicamentos si no tiene los recursos. Yo particularmente vengo desde el municipio de Mingaguazú, mi compañera viene desde el municipio de Hernandarias. Entonces, en nuestros municipios existe lo que se llama farmacia social, en donde la municipalidad pone los medicamentos que el Ministerio de Salud no cuenta. Entonces, con una receta, algún familiar viene, va y solicita la medicación que necesita. Por lo menos en mi municipio es así. En caso de que en la farmacia social no se tenga la medicación, se tiene el Departamento de Acción Social, donde uno va con su orden y nosotros le decimos caja chica. Entonces, por caja chica se saca el dinero que se necesita para comprar. Ahora, cuando es un medicamento excesivamente caro, por ejemplo, tuvimos un caso de que un paciente necesitaba una medicación que costaba 18 millones y que le sirve 20 días. Lastimosamente en esos casos hay que ver dónde golpear puertas, porque es todo un mecanismo, ¿verdad? Pero lo que sí hay que saber conocer es, así como estamos trabajando en lo que sería un flujograma, conocer, bueno, me voy al hospital, no hay la medicación, está farmacia social del municipio. Voy ahí, no encuentro otra vez, puedo ir al Departamento de Acción Social. Entonces, conocer esa ruta de intervención es lo que es importante para nosotros y también para las personas, ¿verdad?, que vienen de otros países, para que podamos orientarles siempre, porque sí hay donde recurrir. No siempre en un lugar, pero sí existe donde golpear puertas. Buen día. Yo creo que nosotros como paraguayos que estamos aquí en el foro tenemos que reconocer un denominador común, tanto hospitalario como nosotros que estamos del área de atención primaria. Y el denominador común es la falta de recursos. Tanto para aplicar el cuaderno, ¿sí?, de intercambio, tanto para recursos humanos, ¿sí?, que es psicólogos, psiquiatras, que estamos en falta, tanto como para la asistencia médica. ¿Está bien? Entonces, es un denominador común, área hospitalaria y atención primaria, la falta de recursos humanos y económicos para solventar uma estratégia de saúde mental. Eu gostaria de compartilhar com os colegas, sou enfermeira, com os colegas da Argentina e do Paraguai. O SUS, ele não é gratuito para a população brasileira, tá? O SUS é gratuito para o usuário que vai lá e consegue consulta, exame, remédio. Quem paga essa conta somos nós, população brasileira, sobre os nossos impostos, que a gente tem muitos. Então, a gente paga muito imposto, esse dinheiro do imposto vai para o governo municipal, estadual e federal, e aí sim volta em forma de benefícios da saúde, da assistência social, da agricultura, enfim. Mas quem paga o dinheiro para a assistência da saúde são os brasileiros. Eu queria pegar um gancho no começo, quando estava na mesa lá, falaram muito sobre essa questão de trânsito, tá? E peço ajuda para os amigos, né, colegas do Paraguai e da Argentina. Eu tenho parentes no Paraguai, tá? No Alto Paraná, e quando a gente vai para o Paraguai, a gente faz o que a gente chama de visto ou permisso, né, que o Paraguai fala. Eu não sei se para entrar na Argentina é a mesma coisa, porque eu nunca fui, e não sei quando entro no Brasil é a mesma coisa, né? Mas o que acontece? Eu ouço no senso comum de que se você andar ali no Paraguai 30 quilômetros, você não precisa
precisa fazer o permisso, mas se vai adelante, né, como eles falam, ou vai à frente disso, você precisa. A colega, que eu me esqueci o nome, peço desculpas, foi bem sucinta numa frase dizendo: a tecnologia ela está presente e vai se tornar mais presente a cada dia. Então, futuramente, a gente pode estar falando de um sistema único para unir essa tríplice fronteira, para unir o pessoal do Mercosul, no qual a gente também é integrado. Mas eu queria falar uma questão muito importante. Quando a gente fala de saúde pública, eu penso que não podemos ficar resumidamente somente a saúde. Podemos falar também de segurança pública. Quando eu adentro ao Paraguai, por exemplo, quando eu visitava os meus parentes em época de pandemia, né, eles solicitavam muito carteira de vacinação, por exemplo, as doses da vacina do Covid, e também, se eu não me engano agora, a questão da febre amarela. Quando a gente fala em trânsito, a gente não pode esquecer que a gente pode vir a sofrer um acidente, podemos, de alguma forma, sei lá, atropelar alguém. Eu estou falando uma questão bem assim, burocrática nesse sentido. Então, seria essencial, talvez, em segurança pública, haver uma cobrança nesse sentido. O paciente que, às vezes, precisa de um atendimento mental, o paciente que tem algum medicamento controlado, e o pessoal brasileiro pode me corrigir. Mas, no Brasil, quando a gente fala de tomar um medicamento controlado, nem sempre a receita ela é renovada do nada. Né? Ele normalmente às vezes precisa de um novo atendimento com o médico, seja clínico geral ou com um psiquiatra, para que ele possa estar ao mesmo tempo avaliando essa situação, se o medicamento ainda faz efeito, se precisa aumentar a dosagem, se abaixa a dosagem, enfim. Então eu acho que a gente começa daqui a pensar numa questão de segurança pública também, não somente de saúde pública, né? E aí entra outros órgãos. Mas termino dizendo, não sou detentor da verdade, estou aqui somente para colocar alguns pontos que eu penso que seriam essenciais numa questão global y también principalmente de tríplice frontera. Buenos días para todos. Yo soy la doctora Rosa Corrales y estoy trabajando en la atención primaria de salud en mi región, que es la 5ª región sanitaria Caguazú. No estamos como la doctora en la parte fronteriza, por así decirlo, pero también contamos con muchos inmigrantes. Justamente el compañero que nos va a acompañar por parte de atención primaria tiene una población de brasileros, ¿verdad? Brasileros que gran parte de su comunidad es, no sé, doctor, si se le llaman colonia, no, pero sí son brasileros. Bueno, lo que quiero acotar un chiquitito con lo que estaban hablando los compañeros en cuanto a los insumos y medicamentos. Nosotros en atención primaria de salud nos caracterizamos mucho de crear alianzas, tanto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Para qué eso? No solamente hay falencias en medicamentos que para enfermedades crónicas ni para salud mental, sino también a veces medicamentos oncológicos, que ustedes saben que son procesos bastante prolongados y que a veces el costo es muy alto, ¿verdad? Tanto para el país o para el paciente, ¿verdad? Es importante saber que muchas veces en nuestro país, por ejemplo, a veces hay situaciones, intervenciones o tratamientos que se hacen a los pacientes que todavía no se ha descentralizado mucho, pero estamos en proceso de trabajar esos, por ejemplo, los pacientes, les hablo por los pacientes por lo menos oncológicos, un ejemplo. Pacientes oncológicos que tienen que llegar hasta la capital, por ejemplo, para su intervención, para su tratamiento, que es costoso tanto para el familiar, el paciente, ¿verdad? Que tiene que trasladarse, a veces hay que buscarle albergue, a veces también hay problemas de los insumos, de los medicamentos. Ahora, ¿cómo se trabaja para que se le pueda ayudar a estos pacientes? No sé si ustedes cómo le llaman a las municipalidades que son como los gobernantes en los municipios. Tiene su intendencia, intendentes. Bueno, ellos tienen consejo local de salud que también el 5% de todo lo que ellos reciben tiene que aportar para la salud. Entonces, como son, para nosotros le llamamos distrito, es una región, entonces tiene que ver cuántos servicios de salud tienen y trabajar conjuntamente con estos servicios de salud anteriormente ellos invertían ese dinero para contratación de personal. Por ejemplo, si me falta a mí un psiquiatra, yo de esa plata puedo contratar. Y años anteriores creo que ya no se le permitía hacer eso, entonces se encargan de comprar los insumos, medicamentos, traslado de pacientes, de repente donde no contamos, por ejemplo,
ambulancia y son lugares muy alejados, ellos entonces se encargan de eso y ese dinero también puede ir destinado a la compra de medicamentos en caso de que los pacientes no puedan costear. En la parte de gobernación, que ya es ya el departamento, también ellos cuentan con una Secretaría de Salud que trabajan conjuntamente con los diferentes servicios que también pueden costear. Y también tenemos fundaciones que nosotros le llamamos una fundación, por ejemplo la DIVEN, que ellos trabajan también con las personas, tienen ciertos requisitos como toda organización. El paciente tiene que meter sus documentaciones y se les compra los medicamentos. Entonces, yo creo que de repente es bueno en atención primaria que uno pueda tener ese arranque de gerenciar y de hacer esas alianzas, porque no siempre vamos a encontrar todo de lo que nos da el gobierno. Entonces es bueno trabajar con la comunidad, con las autoridades locales, intersectoriales, interculturales, porque acuérdense que nosotros al menos tenemos comunidades todavía indígenas. Y así como encontramos usuarios extranjeros, ellos también tienen su forma de vivir, su forma de creer las cosas, y que uno tiene que trabajar en las comunidades si ellos permiten que uno acceda a su comunidad. O sea, no es que porque está ahí el servicio de salud que ellos pueden entrar a trabajar como si nada, como hacemos en otras localidades quizás. Ellos, los compañeros, los equipos de salud deben tener un permiso especial de esas comunidades. Entonces, yo creo que la atención primaria más bien es abocado a esas cosas, ¿verdad? Trabajar interculturalmente, y como estamos en la parte fronteriza, entonces también implica esa, como decía doctora, la interculturalidad de otros países vecinos también, no solamente de los que tenemos nosotros dentro de la región. Gracias. Gracias, doctora. Espectacular, me quitó toda la palabra. Pero voy a seguir continuando. Soy el doctor Taylor Galloso y estoy en la USF de Santa Teresa, municipio de Mariscal López. Queda aproximadamente como 70-80 kilómetros de la frontera de Brasil. Y esa zona, casi el 45-50%, son colonos brasileros que se han instalado ahí. Muchos ya tienen la residencia y otros que están procurando, es decir, que hay mucha movilidad de pacientes extranjeros. Y como la doctora estaba mencionando, la USF, la Unidad de Salud de la Familia, tiene una visión un poquito diferente de lo que es la medicina tradicional que veníamos dándonos. Esta modalidad de la atención primaria de salud tiene su objetivo de llegar a los pacientes, no que los pacientes lleguen al sistema. Es un poco diferente, ¿verdad?, de las urgencias, de lo que se ven en los hospitales. Es prácticamente lo contrario, lo que nosotros hacemos en la unidad. ¿Y para qué es esto? Es justamente para que no se llegue a las urgencias. Cuando detectamos una situación X, podamos resolver en las comunidades. Por eso que muchas veces nosotros los médicos de familia no nos quedamos en nuestros puestos. Vamos en busca de nuestros pacientes, de visitar al que está un poquito más vulnerable, los pacientes que están encamados. Todo eso es labor del médico de familia y del equipo de la unidad. El equipo de la unidad de la familia está compuesto por varios integrantes, como la licenciada, una obstetra que hace seguimiento y planificación familiar. Está la técnica que se encarga de la parte de las inmunizaciones, vacunas, prevención, todo eso. Está también la parte de lo que es el agente comunitario que hace el trabajo de rastrillaje en las comunidades. Lo que recauda información es la persona que más se mueve en la unidad, es el agente comunitario, es la que no se queda en la unidad, es la que se va en las comunidades más distanciadas a recoger información.
si la paciente está tomando su tratamiento para la tuberculosis. Tenemos pacientes que estamos tratando de varias enfermedades crónicas, como por ejemplo la tuberculosis. Tenemos casos y entonces la agente comunitaria es la que se encarga de fiscalizar si está tomando el medicamento o no. Todos los días, enfrente de ella, tiene que tomar la medicación. Y eso es muy importante para el paciente para que se pueda recuperar y después hacer una rehabilitación social completa. Y eso se hace a través del equipo de salud. Y nuestro sistema de redes que tenemos en Paraguay, que es el RIS, redes de sistemas servicios de salud, es muy bueno. En caso de que nosotros tengamos una dificultad o un paciente que amerite estar en otro servicio de mayor complejidad, entonces llamamos a este sistema, el SEMEN, y entonces buscamos dar solución a las problemáticas. Sin embargo, nosotros en la quinta región de Caguazú tenemos un subsistema de redes de servicios médicos de la región Caguazú. Es a nivel departamental, que nos ofrece otra vez un mecanismo más directo. Y eso es importante porque a través de eso nosotros brindamos soluciones a nuestros pacientes. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y no porque nosotros seamos de la parte de atención primaria en salud, somos menos que los otros. Sin embargo, yo les invito a los médicos que hacen guardias de urgencia que se vengan con nosotros a hacer esa experiencia. Yo también fui médico de urgencia, hice muchísima urgencia. Y ahora estoy en la parte de lo que es la medicina familiar y es un desafío tremendo. Es un desafío muy grande que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y empatía. Un médico de familia tiene que ser abierto, sociable, porque a través de esa humildad vas a ganar la confianza de la gente. Porque la gente del campo, ya sea en Argentina o en Brasil, tiene casi la misma idiosincrasia todos. No somos tan diferentes uno del otro en el campo. Yo ya, gracias a Dios, tuve la gracia de recorrer lo que es la parte de Brasil, Argentina, Uruguay, recorrí muchos países ya. Y no veo mucha diferencia. Son las tonalidades y las expresiones que son prácticamente no importantes. El lenguaje, claro, es una cultura, ¿verdad? Pero la idiosincrasia del latino es prácticamente lo mismo. La gente del campo tiene miedo de acudir al sistema público, a acudir a atención médica. Entonces, es ahí que nosotros, como médicos de familia, acudamos a eso. Y este programa no es que surgió solamente acá en Latinoamérica, la APS. Bien sabemos que eso surgió allá por los años 1978, más o menos, en lo que es el Alma Ata, y ahí donde surgió esa idea de que este sistema de salud tiene que llegar a las personas, y eso es lo que tenemos que fomentar. Ya terminando entonces, y hablando de mis pacientes y brasileros, que son muy buena gente, por cierto, trabajadores, lo que yo tengo, son prácticamente que son pacientes que nos brindan mucho apoyo en la parte económica, en la parte de infraestructura. Yo no me quejo de ellos. Muchos de ellos tienen también seguro médico acá en Brasil y muchos hacen procedimientos médicos acá en Brasil. Y yo trato de articular también con ellos en la forma de referencia. Gracias a Dios contamos con una ambulancia en nuestra unidad y hacemos un transporte de ambulancia hasta la frontera, comunicándonos previamente con el hospital de seguro que posee los pacientes para hacer el intercambio de pacientes a la otra ambulancia.
Eso es súper bueno y de ahí traen con sus indicaciones y el seguimiento para esos pacientes. Y es súper importante lo que dijo la doctora, nuestra compañera, para hacer un seguimiento con el cuaderno. Es súper importante. Eso nos abre una visión amplia y de llevar un tratamiento más adecuado, porque el paciente se puede olvidar de los medicamentos que se le da. Se puede olvidar de acá del, supongamos, acá le compra vinil, el nombre comercial. Y en Argentina no van a saber lo que es vinil. No, pero yo tomé vinil. Pero si tiene su cuadernito con el nombre genérico de los medicamentos, eso ya es universal y es mucho más sencillo trabajar. Y entonces fortalecer estas redes y formación permanente a nuestros médicos de familia. Formación permanente para que nosotros también podamos tener las herramientas necesarias para trabajar con la gente. Nosotros somos los primeros psicólogos de esos pacientes que están ahí. Somos los primeros psiquiatras. Somos los primeros que están en contacto con el sistema. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y tener el deseo de prepararnos. Yo digo que esta conferencia me ha dado muchísima ayuda para poder incentivarme y prepararme más como médico de familia. Y yo les incentivo también, si hay alguien, otros como yo, como médico de familia, sean predisponibles para formarse, porque la medicina constantemente cambia y hay que formarse. Hay que formarse para dar respuesta. Bueno, muchas gracias. Pessoal, a gente tinha bastante coisa para debater ainda, né? Mas só por uma questão de organização e logística da Itaipu, nós vamos precisar pegar o ônibus 12h30 para o almoço. Então, vou passar a palavra para a Alessandra ali, fazer mais uma fala e aí a gente encerra a nossa discussão. Eu vou usar esse que acabei de desligar esse aqui. Bom, certamente a gente tem um encaminhamento desse fórum que é o próximo projeto aí, que é a criação de um fluxo transfronteiriço. Tá, a gente vai retornar aqui para a sala depois, tá, pessoal, para retomar essa discussão. Mas o que eu queria colocar, para a gente concluir, ir para o almoço e depois voltar nisso também, é que nosso eixo aqui é de gestão, né? E nós temos vários gestores de saúde aqui. Como os gestores, nós devemos lutar aí, porque estamos talvez mais próximos, né, às instâncias superiores, ministérios da saúde, enfim, por políticas públicas que possam abranger as necessidades específicas das regiões de fronteira. Aqui no Brasil já existiu um momento em que recursos específicos eram destinados às fronteiras. O Brasil faz divisa aí com 10 países, se eu não me engano, né? São muitos países. Então, por exemplo, na época da pandemia, vieram vacinas a mais para a nossa região, né, para alguns municípios, porque há essa necessidade. Então, que nós, como gestores, de acordo aí com as especificidades dos nossos países, a gente consiga lutar para estabelecer políticas públicas específicas novamente. Porque aí sim nós vamos conseguir trazer recurso e aí sim nós vamos conseguir criar um fluxograma de qualidade aí que atenda, porque a gente precisa de locais, a gente precisa de recursos humanos, né? E isso tudo custa, né? Tem um custo alto aí. Então é isso, vamos para o almoço e na sequência a gente retorna. Obrigada. Pessoal, retomando aí então a nossa discussão, ficou um pouquinho aí para a gente discutir, a gente interrompeu. Anteriormente eu tinha me apresentado aí por enquanto como mediador, mas trazer então um pouquinho aí em relação às dificuldades da gestão municipal Foz do Iguaçu em relação ao que a gente vem discutindo aí, veio discutindo pela manhã. Então, um dos grandes pontos aí importantes que a gente tem em relação a esse trânsito transfronteiriço aí, na verdade, essencialmente, ele é muito mais amplo do que a gente possa deliberar numa plenária como essa, né? Isso até a Alessandra já tinha trazido. A gente tem aí uma questão de financiamento
que é, sim, relativamente significante, né? Eu vi os outros 2 gestores aí tratando sobre isso, e pode até, sim, ser que Foz do Iguaçu, que o Brasil esteja um passo à frente em algumas características, mas, respeitadas as questões populacionais aí, o recurso do SUS é finito. E, por ser um recurso finito, cabe aí o gestor equalizar e utilizá-lo da melhor forma possível. E nem sempre é uma tarefa fácil, né? Então, a gente está sempre ali no limite, no teto, no limite prudencial, termos que a gente utiliza aí para dizer que a gente está no vermelho. Então, a gente precisa usar muito bem esse recurso. E uma das variáveis que a gente tem no município de Foz do Iguaçu, e até vou parafrasear um colega meu da Guarda Municipal que está em outro grupo ali, e é a questão de Foz do Iguaçu. Porque, em verdade, de uma perspectiva de olhar diferente agora, nós não moramos em Foz do Iguaçu, nós munícipes. Nós moramos na fronteira. Então, sempre que a gente fala com os nossos parentes, né, fala, você que é da fronteira, dá uma olhada quanto que está tal coisa lá no Paraguai, algo nesse sentido, né? E isso transcende também para a nossa rede de saúde. Por quê? Porque, na prática, né, e até trazendo uma coisa que foi discutida na manhã de ontem, né, as políticas públicas para o SUS são regidas, são organizadas, são ordenadas financeiramente por índice populacional, por fatores demográficos, fatores de saúde. Vou dando um exemplo simples, na 336, um CAPS 1 para 20 mil habitantes na cidade, um CAPS 2 para 70 mil habitantes, o CAPS 3 até 200, assim por diante, né? Então, a gente tem ali um coeficiente. Só que em Foz do Iguaçu, a gente tem a população residente mesmo, a população iguaçuense, e aí está sempre oscilando, mas vamos fazer uma aproximação em torno de 280 mil munícipes. Só que com esse trânsito de pessoas, que acredito tem se tornado cada vez mais comum na nossa fronteira com o Paraguai, no movimento inverso migratório agora, pensando aí na educação superior, em especial o curso de medicina, nós não temos só os 280 pacientes de Foz do Iguaçu. A gente tem o dobro, o triplo, que estão circulando. E aí vem uma dificuldade de gestão e que, de certa forma, é até uma tarefa de casa. A gente precisa identificar de forma mais coesa qual é o contingente de pessoas que acessam a rede de saúde e que são de outros estados, de outros municípios, de outras fronteiras e assim por diante, né? Porque, a partir desta identificação, eu posso pleitear políticas para financiamento, como, por exemplo, uma política de financiamento tripartite. Esse é um ponto. Um outro ponto que é uma dificuldade nossa, e aí não vou me estender muito nele, porque a gente já discutiu também, mas é uma dificuldade também no município, é que, claro, a gente tem que ter os protocolos de funcionamento, e isso otimiza muito a rede de cuidados. Mas um ponto que é crucial, e nas falas de vocês, inclusive da colega médica aqui que se emocionou, e até, não estou vendo ela aí, deve estar chegando, me sensibilizo, porque só quem atende a pessoa com pensamento suicida experimenta a sensação que ela estava vivendo aqui naquele momento, né? E a gente se emociona mesmo. Eu também tive o meu momento ali, quando a colega estava mostrando o vídeo do Setembro Amarelo, que, de certa forma, é muito parecido com aquilo que a gente almeja, né? Um trabalho árduo, extensivo, para a gente minimizar a questão do suicídio. Por quê? Eu acredito, né? Agora, uma questão empírica minha, que 100% dos suicídios são preveníveis. Nem todos são evitáveis, mas são 100% preveníveis. E aí eu introduzo esse questionamento para entrar justamente em 2 pontos críticos. O primeiro, como eu disse, não vou me estender, é a própria questão da xenofobia, né? E isso não tem capacitação, não tem protocolo que possa inferir diretamente para a pessoa. Isso parte do princípio de sensibilizar, de fazer com que essa pessoa comece a se posicionar de forma empática a outra, sentir o que é realmente a outra, né? Porque é diferente quando a gente olha
de forma unidirecional e quando a gente se coloca no lugar da pessoa, né? Não é só ser sorridente para o paciente, é entender a posição dele, né? Pegando um exemplo simples, que é simples, mas que pode traduzir isso que eu quero dizer para vocês, né? Não adianta eu seguir a lei da LGBTQIA+, onde detalha ou descreve de forma bem direta sobre o nome social da pessoa, né? Não adianta eu seguir e falar e chamar pelo nome social da pessoa se eu estou fazendo careta para ela, se eu estou olhando ela com desdenho, com desrespeito. E muitas vezes eu sei que alguns passam por isso, às vezes até com asco. E isso transcende, né, a questão de capacitações, é uma questão de sensibilização. E aí talvez isso seja um problema da natureza humana, um problema social que a gente vive hoje. E aí, como eu disse anteriormente, não tem uma resposta fácil, porque é um problema verdadeiramente difícil, né? E, por fim, só pegando um gancho da colega que falou também, mesmo que as nossas políticas sejam diferentes, né, e os problemas sejam similares, uma coisa é notória, e a colega trouxe isso também, e eu concordo, por isso também me vejo como uma problemática no município, que é a continuidade do cuidado, né? Para nós, no município, é muito importante. Eu tenho um sistema de informatização hoje, que aonde o paciente acessar, eu sei todo o histórico de saúde dele, tá? E, realmente, dentre esses protocolos que a gente pensa, uma possibilidade, uma necessidade, é isso, que aquele indivíduo que tenha sido atendido aqui, em qualquer questão, seja na urgência e emergência, que a gente já falou bastante, seja no período que ele morou aqui, seja no período que ele estava em situação de rua, de certa forma a gente precisa criar um mecanismo de comunicação, para que eu saiba, lá no Paraguai, o que o Brasil fez por esse paciente, por essa pessoa, e que eu saiba, aqui no Brasil, qual é o cuidado que esse paciente já teve anteriormente, lá no Paraguai, e agora está aqui. Essa é uma dificuldade também, né? E o último ponto, para fechar a minha fala aqui, né, eu acho que tem a Nancy e a Luciana ainda para falar. Vocês são da Argentina? Paraguai, né? A Nancy e a Luciana? Ah, tá. Então eu já passo para você também, tá bom? E aí uma outra dificuldade que envolve, talvez aí, e de certa forma no mesmo sentido, a comunicação entre os países, né? Como a gente tem uma fronteira que, na verdade, são cidades siamesas, vamos dizer assim, né? Nós três aqui, essas políticas, como um manifesto desse, em um fórum, elas precisam ser construídas tentando, mesmo que nas diferenças que a gente tem ali, conseguir equalizar o cuidado. Porque uma coisa é fato, né? Um ponto que a gente precisa estar sempre preocupado é qual a variável que está imperando no movimento migratório, né? Por exemplo, por que que em determinadas situações o munícipe de Cidade del Este, Porto Iguaçu, busca o atendimento em Foz do Iguaçu? Por que que hoje os munícipes de Foz do Iguaçu e Brasil afora estão procurando Cidade del Este para se graduar? Porque essa é uma variável que a gente também não pode deixar esquecida. A gente precisa trabalhar sobre elas também. Então, acerca das dificuldades na nossa gestão aqui, o que eu iria colocar seria isso. Passo para vocês também. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Noelia Benítez, soy trabajadora social. Estamos con el equipo psicosocial porque no contamos con un psiquiatra permanente en el Hospital de Puerto Iguazú, sino tenemos cada 15 días. Estamos haciendo las intervenciones lo mejor que podemos como equipo social y psicológico. La verdad que en cuanto a la atención, tuvimos no muchas experiencias, pero la que tuvimos pudimos dar respuesta. Y como usted decía, ¿no? Esta importancia de poder saber qué pasa con el paciente que vino a consulta al Brasil o a Paraguay, porque nos pasa. Y
tenemos en la entrevista que tiene la consulta y necesito la medicación. Nosotros la medicación sí podemos brindar al paciente que tiene algún psicotrópico, ¿no? Lo que no podemos brindar en la atención muchas veces son las que son aquellas de crónicas, ¿no? Como nos pasa en todos los países. Pero en el caso de los psicotrópicos sí vamos a poder dar la atención. Pero la mayor dificultad que tenemos nosotros es que no tenemos al psiquiatra que pueda evaluar, y si el paciente no tiene una foto o una indicación médica, nosotros no podemos ayudar en la intervención. Por eso creemos muy importante y vamos viendo las necesidades de cada lugar. Hoy estaba viendo el registro y en febrero del 2022 tuvimos una atención con una paciente de Brasil, pero no supimos qué hacer porque ella divagaba en su discurso, pero no sabíamos a dónde derivarla, no sabíamos cómo contenerla y bueno, se tuvo que salir del servicio. Lo único que tengo es foto de la identificación de ella, pero eso era lo que nos estaba faltando, tener ese circuito de información. Actualmente estamos trabajando dentro del hospital con el sistema que se llama RISBI, que a nivel provincial podemos saber ahora qué pasa en cada paciente en nuestra provincia, ¿no? Y bueno, la dificultad que tenemos con el psiquiatra también en la provincia es bastante compleja, pero tenemos una guardia psiquiátrica a 300 kilómetros. Y gracias a Dios nos estamos manejando con esa guardia y con esa es la que podemos dar respuesta a todos los casos psiquiátricos que tenemos. No son tantos, pero sí son importantes y necesarios de que podamos intervenir. Bueno, eso nomás le quería comentar. Hola, yo soy Daniela, trabajadora social, trabajo también con las chicas y por ahí, nada, poder trabajar esto de conseguir una historia clínica universal para los 3 países, porque como decía mi compañera, es muy difícil saber. El otro día llegó también un paciente de Brasil y él decía que se atendía en una salita, en un pronto, y decía que le daban la medicación, pero no sabíamos qué medicación. Entonces por ahí estaría bueno reforzar esto, comunicarnos con, no sé, con el hospital, con alguna salita y a ver, tenemos tal paciente, ¿viste? Por ahí estaría bueno trabajar esto, enfatizar un poquito más. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Nancy Almirón, psicóloga, trabajo con las chicas en el Hospital Samigui Iguazú. Bueno, además de hacer consultorio externo a la población en general, hacemos todo el trabajo interno del hospital con las diferentes problemáticas y demás. Venimos trabajando de esa manera, tal como dijo Noé, no contamos con la pata fundamental de la salud mental, que es la psiquiatría, ¿no? Para los casos que por ahí no alcanza, solo la escucha. Y bueno, nada, súper interesante la experiencia y llevarnos esto de lo importante que es poder empezar a trabajar en equipo, ¿no? En frontera, como para poder dar respuestas y no perder la continuidad del paciente. Bueno, eso por ahí, ¿no? O sea, creo que, y está bueno por ahí venir a escuchar de que, bueno, uno a veces cree que está funcionando mal, que no del todo está aceitado, pero escuchar que por ahí estamos todos como en la misma situación, ¿no? Con dificultades, con desfasajes, equipos pequeños que no dan abasto. Y bueno, con la pandemia creo que la salud mental adquirió muchísimo más protagonismo que antes y por eso es que estamos tan desbordados también, ¿no? Y bueno, y me encantó lo del cuidando al cuidador porque a veces también nosotros, además de ser profesionales somos personas, hijos, madre, amigas, colegas y también desbordamos. Entonces creo que estos espacios de catarsis está súper importante. Gracias. Beleza, pessoal, está aberto o microfone. Alguém quer fazer alguma contextualização? Buenas tardes a todos. Teniendo en cuenta todo lo que se vino mencionando de los compañeros de los diferentes países, tanto de Brasil como de Argentina, sus experiencias, quería nada más hacer hincapié a un trabajo que estamos haciendo a través de GT Salud. Justamente es otro proyecto, pero que me parece muy oportuno también para esta sala. Es sobre un flujograma de la triple frontera de los 3 países en relación a caso de niños, niñas y adolescentes, para que uno sepa
dónde puede hacer las respectivas derivaciones y qué tipo de servicios se ofrece en cada país. Nosotros lo que estamos trabajando ahora mismo, como dije, es en relación a niños, niñas y adolescentes, pero escuchando las problemáticas y la exposición de los 3 países, me parece sumamente importante que se pueda trabajar también en un flujograma que sea general, no solo enfocado en niños, niñas y adolescentes, para que todos los que estamos componiendo esta mesa de trabajo podamos saber con qué servicios cuenta cada país y en las fronteras que nos toca estar. Por ejemplo, hoy en día yo puedo saber que en Brasil, en Foz do Iguazú, puedo contar con el Conselho Tutelar, porque yo soy directora de la CODENI en mi municipio, entonces puedo saber dónde derivar casos de migrantes, niños, niñas o adolescentes, que de repente algún brasileño está en mi municipio, entonces cómo puedo yo contactar con, ya sea con el consulado, con alguien que me pueda dar esa información a través de este flujograma. Ya tenemos clarificado nuestra ruta de intervención. Y me parece sumamente oportuno mencionar que sería importante implementar a esta mesa de trabajo algo similar para que cada país tenga clarificado qué servicios ofrecemos en nuestros diferentes lugares donde nos toca estar. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Camila, sou terapeuta ocupacional e estou como coordenadora do CAPES Infanto Juvenil, pegando o gancho da colega. O CAPES no Brasil são os serviços substitutivos, né, do que eram os antigos manicômios, serviços territoriais. A gente atende de porta aberta, sem necessidade de encaminhamento, situações de ideação suicida e álcool e drogas. Os outros casos passam pela atenção primária com uma espécie de estratificação de risco, né? Se necessário é o encaminhamento ou, se não, há o acompanhamento psicológico e de saúde mental na atenção primária também, né? Porque é necessário, além da atenção especializada, a atenção primária também dá conta disso, né? Mas eu me inscrevi também para falar de algumas reflexões, né, de que outras colegas trouxeram, né, que a gente tem os acordos, né, dos 3 países em relação à saúde, né, pública e universal, né, só que como que isso se dá na fronteira de fato, nos serviços, né? Então, eu acredito que nos serviços, os trabalhadores, né, dão conta como pode, assim, porque para a gente não é... Se vem um paciente com ideação suicida, a gente não vai barrar esse paciente independente de onde ele vive, né? Não é nosso papel de policial, né, de investigar a moradia desse paciente, né? Acontece que o grande problema foi levantado é a questão de recursos, né? Não adianta maquiar, né, que algumas pessoas vêm, às vezes conseguem o comprovante de endereço de Foz do Iguaçu, mas, na verdade, não vive aqui, né? Então, a gente tem gasto, mas esses gastos não são suprimidos com recursos que têm que ser vindos dos governos, né? Então, acredito que a gente, enquanto GT, enquanto fórum, tem que perpassar isso, que a fronteira tem uma especificidade e que é necessário mais recurso para capacitação, é necessário mais recurso para a gente oferecer o melhor serviço para a nossa população. Porque não há a questão de falta de profissional, falta de recursos, eu acho que é comum, né, do que a gente está compartilhando aqui das nossas dificuldades. E queria levantar também que a gente tem uma diversidade de etnias, né? A gente tem na região ali de São Miguel a população guarani, né, que é aldeada, e que a questão do suicídio lá é maior do que a população em relação ao suicídio de jovens na população brasileira. Então, tem uma questão de falta de perspectiva, falta de visão de futuro, e a gente tem que, né, lidar também com essa diversidade, que é uma diversidade de nacionalidades, mas também de etnias que tem aqui na fronteira. Sí, buenas tardes. En esta oportunidad me quiero presentar. Soy la licenciada Elizabeth Jiménez, psico-oncóloga del Servicio de Oncología del Hospital Regional de Ciudad del Este. Quiero comentar que estuve haciendo un poco de memoria también y recabar algunas informaciones
de que en el servicio nosotros recibimos a pacientes extranjeros. Hay argentinos, hay brasilianos, hay orientales realizando su tratamiento en el hospital y sabemos o se sabe que estos medicamentos utilizados en la quimioterapia son de altísimo costo. Por supuesto que estos recursos también provienen del Estado y del pueblo, o sea que a partir de la recaudación impositiva. Así es como un Estado maneja sus recursos y lo devuelve en servicios, ¿verdad? Muy bien. Por el otro lado, también quiero decir, hemos hablado ayer y hoy también hemos seguido hablando de los derechos humanos. En primer punto, sobre la importancia de la equidad, dándole a la persona o dando esa mirada de persona en primer lugar, indistintamente de su nacionalidad. ¿Qué hace a uno de los principios bioéticos que se tienen en cuenta para la atención sanitaria a nivel universal, que es el principio de justicia? Seguido a ello o conectado, enlazado a ello, sigue lo otro que una vez admitida esta persona, también me parece oportuno hablar de algo que es fundamental, que es el abordaje psicológico que va a recibir esta persona que está llegando en ese centro. Y hago referencia a que es un derecho de esta persona, de toda persona, recibir un tratamiento adecuado a su cuadro clínico. Porque si este cuadro clínico no es identificado en atención primaria, esta persona va a mantener y, como se dice, perpetuar su malestar. Llámese de una crisis de pánico no tratada adecuadamente, un estrés postraumático no tratado con evidencia científica, un TOC, ¿verdad? También trabajo en privado y a veces en el privado va persona que de repente acudió a un centro público y no ha sido identificado, no ha recibido adecuadamente un diagnóstico diferencial y no ha recibido el tratamiento adecuado para su cuadro clínico. Entonces, es un derecho humano brindarle a esta persona el tratamiento psicológico pertinente para su problemática y no, como decir, sin interesar la ideología del profesional que está realizando ese abordaje. O sea, necesitamos de capacitación, actualizarnos indistintamente de nuestras ideologías, creencias, ¿verdad? Muy bien, eso nomás quería acotar. Muchas gracias. Mais alguém? Ok. Tá. Deixa eu só aproveitar então que sobrou um tempinho. Na verdade, queria compartilhar uma ideia e uma proposta com vocês que foi maturando ao longo dessas nossas discussões aqui, né? Uma ideia talvez fora das linhas norteadoras nossas ou fora da caixinha, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Se já temos políticas estabelecidas de comuns à tríplice fronteira, né, e sabemos, mais claro ainda e agora, que nós temos pacientes compartilhados nas nossas nações, em especial nos municípios que compõem essa fronteira, o que nos falta é comunicação, né? Comunicação. Então, de repente, vou semear aqui a ideia e a gente pode ou suprimi-la, ou de repente amadurecer, quem sabe, né? Talvez a gente pensar em um centro de informação de saúde da tríplice fronteira. Algo como onde eu pudesse, por exemplo, lá do CAPS Infantil de Foz do Iguaçu, ligar e falar, olha, eu estou com um pacientezinho aqui do Porto Iguaçu, está em um surto psicótico, já tem algum tipo de tratamento aí? Faz algum tipo de medicação?
Igual forma, Puerto Iguaçu, nos seus atendimentos, ou Cidade Leste, possa ligar para este mesmo espaço e falar, olha, estou com um paciente aqui de Foz do Iguaçu, que estava perambulando nas ruas aqui, ele não sabe falar de onde é, não tem informações nenhumas, mas ele tem este documento, este nome. É um paciente de vocês? Talvez seja um start, um caminho para a gente amadurecer esse processo de comunicação e pensar nisso que a gente discutiu ao longo da manhã, dessa continuidade, dessa longitudinidade, dessa longevidade aí do atendimento dessa pessoa. Essa é uma ideia, não sei se existe algo similar em alguma referência, mas me veio à cabeça pensando no modelo de consulados. Então, de repente, algo que a saúde possa acessar para buscar essa informação. Essa é a ideia. A outra é uma proposta que a colega trouxe ali sobre a questão do suicídio e, de certa forma, a gente se impacta demais, né, por conta do suicídio, por todas as questões que a gente já discutiu aqui, já trouxe, e não vou ser redundante nelas, mas é algo que está gritante, e aí transcende qualquer tipo de fronteira que a gente tenha, seja fronteira política, seja fronteira cognitiva, porque envolve o ser humano. É algo que a gente precisa trabalhar. Então, talvez uma proposta, e eu acho que a mesa já trouxe essa proposta, e eu olhei para o lado da minha colega e falei, olha, pensei exatamente igual. Quem sabe nosso próximo Fórum Trinacional seja para startar a campanha de Setembro Amarelo nos 3 países e a gente poder compartilhar essas experiências. Uma proposta.